Bueno, estamos aquí nuevamente para compartir lo que les había dicho. Yo les conté que íbamos a tener todos los viernes un espacio de conversación no muy largo, un espacio corto, en el que ustedes, pues, de acuerdo a un tema, pudieran profundizar en un tema de conversación. Básicamente es eso, vamos a tener 25.000 millones de temas, pero una gran conversación para pensar más y mejor. Porque una cosa que yo veo hoy en nuestro tiempo es que las conversaciones son muy superficiales. No profundizamos, y no porque tengamos que estar filosofando todo el tiempo en todas las mesas, no, pero es importante que nosotros formemos nuestro criterio y pensemos más y mejor sobre muchas preguntas importantes que nos tenemos que hacer en la vida. Entonces yo dije, bueno, ¿con qué tema voy a arrancar en estos 25.000 temas que yo les dije que íbamos a tocar? Entonces dije, pues, ¿cómo? Pues primero vamos a hablar de qué es eso de la dignidad humana, que precisamente es como se llama este espacio y cómo se llama la cuenta que tenemos en Instagram, donde compartimos, pues, posts, reels, historias sobre estos temas, pero que en este espacio de YouTube vamos a extender un poco más. Entonces vamos a hablar primero de qué es eso de la dignidad humana y por qué la dignidad humana es una verdad que hoy mucha gente no reconoce en el otro. La dignidad humana es hoy una cosa que no reconocemos en las otras personas. ¿Y por qué les comparto esto? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad vemos en TikTok, en Instagram, en Pinterest, en los debates políticos, en las legislaciones, en las conversaciones de amigos y amigas, en las conversaciones que se dan en distintos escenarios. Miren, yo con Gabriela voy normalmente al fútbol y ahí a veces hay conversaciones que entre los mismos papás terminan por banalizar cosas que son muy importantes y que uno dice, uff, qué fuerte que temas tan trascendentales como la fidelidad, por ejemplo, sean tocados de una forma como tan banal. Y esto ocurre porque no somos conscientes de lo que significa el otro. Y esto ha sido también, por supuesto, una ingeniería social de años y años y años y años, en las que el concepto que funda el Estado moderno precisamente se ha tergiversado por completo. Cuando pensamos en la dignidad humana, podemos pensar en qué valor tiene la dignidad humana, ¿no? ¿Qué valor tiene la dignidad humana y quién lo cuantifica? ¿El Estado? ¿Las personas? ¿La cultura? ¿Las mayorías? ¿Quién cuantifica el valor de la dignidad humana, el valor de la persona humana? Y para eso yo traje hoy a ustedes esto tan maravilloso, que es un documento de la Iglesia, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, del Pontificado de Francisco, pero que ahí adentro consolida así ramificaciones de conceptos que otros papas han tenido y que han trabajado y que han desarrollado en sus encíclicas y en sus cartas y documentos sobre qué significa la dignidad humana. Para hablar de qué significa la dignidad humana, por supuesto que tenemos que hablar de los humanos. ¿Dónde está ubicado el hombre en la creación? Para nosotros los católicos, los cristianos, el hombre es el centro de la creación. Es por eso que desde una antropología adecuada nosotros podemos dimensionar de una forma mucho más real, mucho más veraz y con más eficiencia en el observar quiénes somos los más importantes. Y no porque esto sea un antropocentrismo tiránico como los ambientalistas muchas veces quieren enfocar de las personas que defendemos la dignidad humana, como es que se cree en el centro del mundo. Bueno, pues sí, en la misma palabra del Señor aparece en una parte del relato de la creación que Dios le da potestad al hombre para administrar, no para tiranizar, sí para administrar. Entonces sí o sí el hombre sí tiene un lugar especial, concreto e importante, no solo dentro de la creación, sino que por supuesto dentro de todas las instituciones, movimientos, cultura, relaciones, todo, absolutamente todo. Ya como con este concepto y entendiendo que el hombre sí es centro de la creación y que está llamado, por supuesto, al cuidado de todo lo que se le ha otorgado para que tenga plenitud, felicidad, propósito, trascendencia, pues vamos a hablar de qué es eso de la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana, primero que todo, y según Dignitas Infinita, que me encanta, es
se divide en varios tipos de dignidad, pero hay una específica que es la que todos, por el simple hecho de existir, tenemos, y es la dignidad ontológica del ser humano. Esta dignidad ontológica del ser humano radica en el simple hecho de nosotros existir y haber sido creados. Yo no sé si ustedes se hacen esta pregunta, y no sé si todos crean en Dios, pero es impresionante cómo somos creados, es impresionante que cada uno de nosotros sea tan diferente. A veces en el fútbol, cuando estoy con Gabriela allá y me siento a conversar con las mamás, me doy cuenta de, ay no, es que mi lugar de conversación es el fútbol. Me siento a conversar con ellas, el otro día hablaba con Natalie y le decía como que loco que todo el mundo corre de una forma diferente, todo el mundo se mueve de una forma distinta a la hora de correr. O sea, si nosotros nos ponemos a mirar, eso hace parte de lo impresionantemente únicos e irrepetibles que somos. Y precisamente a eso se refiere Dignitas Infinita cuando nos habla de la dignidad ontológica de la persona. Cada persona tiene una dignidad infinita. Eso no depende de las circunstancias, ni de su estado, ni de su condición. Es decir, esto no puede depender de cuánta plata tengo, de cuánto gano, de cuántos seguidores tengo, de cuánto me quieren o no me quieren, de cuánto me aceptan o no me aceptan. Pero ahí venimos con otras categorías de dignidad que esta carta pues, desarrolla y que la verdad me parecen espectaculares, y por lo espectaculares se las voy a leer. Dice: la dignidad moral se refiere, como se acaba de considerar, al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana. Esta última, aunque dotada de conciencia, permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. Al hacerlo, el ser humano se comporta de un modo que no es digno de su naturaleza de criatura amada por Dios y llamada a amar a los otros. O sea, tenemos una dignidad humana ontológica que no se pierde, pero tenemos también una dignidad moral que la verdad, por el uso de la libertad que le hemos dado a los seres humanos, muchas veces sí perdemos. Entonces esto es una locura, porque jamás vamos a dejar de ser dignos por ser hijos creados de un Dios que nos ha amado hasta la eternidad y por el simple hecho de existir. Pero hay una dignidad moral que, de acuerdo a esa libertad que tenemos, muchas veces la podemos perder. ¿Cuándo se pierde esta dignidad moral? Y ahí vengo a nuestra cultura. Ahí vengo a toda la cantidad de cuestionamientos morales que existen en nuestro tiempo y que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre. Solo que los de nuestro tiempo son particularmente bastante escandalosos y grotescos. Tenemos el principio y el fin de la vida. Hay discusiones relativas en torno a si el ser humano tiene mayor valor dentro del vientre o fuera del vientre. Y estas discusiones se dan también y se dan de forma concreta y específica, duramente, dentro de los sectores jurídicos, donde muchas veces por positivismo jurídico, precisamente, que es una ideología, se plantea que la persona adquiere derechos inmediatamente nace y respira por primera vez. Eso lo entendemos que sucedía desde los romanos, porque era la única forma de poder verificar que esa persona pudiera adquirir derechos hereditarios y bla, 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 un millón de cosas jurídicas. Pero que, a ver, estamos en el siglo XXI donde para una cosa los criterios antiguos o viejos que se tienen en cuenta en el derecho son como lo máximo, pero para otras cosas que la misma ciencia moderna ha podido esclarecer, determinando que sí o sí existe la vida humana desde la concepción y que lo que aparece ahí, adivinen qué es, un humano. Entonces en esos momentos se relativiza, porque es tiránico decir que una persona tiene derechos en el vientre o que una persona tiene derecho de morir dignamente, y cuando hablo de morir dignamente no me refiero a lo que hoy se entiende por morir dignamente. Entonces esta dignidad moral, por ejemplo, la vemos evidenciada en la tergiversación que tenemos o entendemos sobre el principio y el fin de la vida. Esa dignidad moral es la que hoy por hoy lamentablemente avala acciones como el aborto, la eutanasia y toda esta cantidad de el tema que hoy se está promoviendo tantísimo, que es esto de los suicidios por compasión. Todos estos términos que han venido teniendo tergiversaciones lingüísticas hasta que nuestro cerebro empieza a confundirse y a no entender qué rayos significa nada.
Por eso es que la iglesia es muy súper pro más, porque siempre nos devuelven, nos organizan y nos encamina por lo que Dios pensó, que nosotros fuéramos felices siempre aquí y en todo lugar. Y aparte de todo, que tuviéramos el cuidado, la valía y el respeto de, por supuesto, entender y ver al otro como lo que era, como un hijo de Dios. Tenemos otras dignidades, la dignidad social, y nos referimos en este caso a las condiciones en las que vive una persona. Importantísimo. Estos tipos de dignidades que desarrolla esta carta pueden perderse, y por eso vemos muchas veces en la realidad como mucha gente, a pesar de que jamás va a perder su dignidad ontológica de haber sido creado y amado por un Dios, vive en circunstancias económicas, sociales y culturales indignas. Esto lo vemos cuando encontramos en nuestra realidad y en nuestra sociedad tantas personas que sufren por hambre. Miren, nosotros estamos teniendo en nuestro país en este momento, y estamos leyendo un libro en el club de lectura que se llama El desastre de los decentes, donde pudimos evidenciar cómo a partir de la corrupción de organismos y están muriendo de hambre literalmente, en condiciones sociales y económicas completamente deplorables, precisamente por esto, porque quienes tienen el deber objetivo de cuidado con estas personas pues no han hecho lo que les toca en el momento que les corresponde, y ellas han entrado en estas circunstancias de una indignidad social. ¿Qué es lo más importante de estas distinciones que hace esta carta, que me parecen demasiado valiosas? Es el fundamento y la profundización en que la dignidad como seres humanos ontológica no se pierde aún cuando hay que tener en el radar todos estos tipos de dignidades que probablemente por circunstancias X o Y se van perdiendo en el camino. Otro tipo de dignidad que desarrolla esta carta es la dignidad existencial, y esta nos desarrolla precisamente que más o menos situaciones de tipo existencial, enfermedades concretas, situaciones patológicas de dolor. Esto genera un sentimiento y una especie de contexto emocional individual que genera una indignidad y que hace que las personas muchas veces vean su vida sin valor. Y en esto vemos, por supuesto, el caso de las personas que sufren depresión y que lo que reciben por parte de una sociedad, de un Estado, de las personas a su alrededor, es el amañamiento de las limitaciones emocionales que en ese momento están teniendo, y apalancan y avalan cosas como el suicidio. Entonces, clave para esto que estamos conversando, y que me parece súper relevante que tengamos esta claridad conceptual, es que nunca la dignidad que tenemos ontológicamente como seres humanos se puede negociar, se puede vender o es discutible. Eso no implica que las realidades sociales, culturales y también físicas que vivimos los seres humanos no sean de extrema complejidad, necesarias para analizar y podamos categorizar otras dignidades que el hombre también tiene, y que precisamente sí se ven extraviadas, desorganizadas, perdidas por distintas ocasiones o por distintas realidades. ¿Qué significa y para qué nos sirve esto? Porque la iglesia, concretamente, que es súper sabia, súper buena y súper pro, permite que nosotros podamos tener una conciencia progresiva de la dignidad humana. Conciencia progresiva de la dignidad humana no significa que nosotros vamos a pensar que el hombre vale más o menos de acuerdo a sus circunstancias, sino que vamos a tener nuestra conciencia sólida de que la dignidad humana no se mueve aunque las circunstancias se muevan. Esto es demasiado impresionante. Y bueno, con estos conceptos creo que podemos dejar hasta acá, porque después se nos hace muy larga la cosa, y ahí les dejo la despedida de London con su ladrido, porque bueno, recuerden que esto es una conversación normal. Espero que les haya servido, que les haya dejado un poco de claridad conceptual, para que ahora en las conversaciones ustedes pues no sean presas fáciles de personas que muchas veces quieren tergiversar conceptos. Recordemos que la dignidad humana es infinita, que nadie nos la puede quitar, que tampoco nadie nos la da, y que nosotras las mujeres particularmente estamos llamadas a custodiar profundamente el don infinito de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, porque somos nosotras las que de una forma u otra
gestamos en nuestros vientres, pues a los seres humanos.